El tapón del Darién es implacable. No es solo un bosque, es un monstruo viviente de enredaderas enmarañadas, podredumbre y miedo primigenio. Aquí, los caminos terminan y comienza una tierra donde el tiempo se detiene. Mateo Serrano colgaba a 10 metros del suelo, enredado en una cuerda de seguridad. Tenía la mano izquierda entumecida y la derecha aferraba una afilada protuberancia de roca basáltica. Desde abajo, de la espesa niebla verde, se elevaba el aroma a hojas podridas y humedad, el aroma de la eternidad, listo para engullirlo. Su respiración era pesada, ronca. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo en el hombro, pero Mateo no podía dejarse llevar. No ahora, cuando estaba a un paso de la meta que su familia había buscado durante 30 años. «Maldita sea, Mateo», susurró en voz baja, escupiendo saliva espesa mezclada con barro. Padre se reiría de tu meticulosa preparación. Era ingeniero. Un hombre de números, gráficos y cálculos precisos. Creía en la lógica, en la resistencia de los materiales y en que cualquier problema podía resolverse con la fuerza justa. Pero aquí, en el corazón del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, la física funcionaba de otra manera. La gravedad parecía más pesada y el metal de su equipo, traicioneramente frágil. Todo comenzó hace 6 meses en Santiago. Entre viejos planos y carpetas polvorientas en la oficina de su difunto padre, Mateo encontró algo que no pretendía que nadie más viera. Una hoja amarillenta con el sello, objetos y coordenadas que no coincidían con ningún mapa oficial. Su padre, un destacado ingeniero hidráulico, había desaparecido en esta selva en 1996. La versión oficial era, un accidente en el río. Pero Mateo, al observar los cálculos de presión del agua y los extraños diagramas de esclusas subterráneas en el diario de su padre, se dio cuenta de que su padre no solo estaba construyendo una presa. Estaba construyendo algo que cambiaría para siempre la logística del continente. Mateo tiró de su cuerpo, intentando alcanzar la abrazadera del cable. La tela de su traje se quebró. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. No era un aventurero. Era un hombre que quería cerrar una gestad a costa de su vida. Bajo él, a 30 metros, se encontraba su campamento, instalado apenas 2 horas antes. Mateo decidió escalar ese acantilado para lanzar un dron equipado con un lidar, un escáner láser capaz de perforar la densa vegetación y revelar el terreno. Necesitaba encontrar la entrada al túnel, que, según los diagramas, se encontraba en algún lugar de esa plaza. De repente, el sonido de la selva cambió. Los pájaros, cuyos graznidos hasta entonces parecían el raspado de metal oxidado, enmudecieron de repente. El silencio cayó, pesado como una losa de hormigón. Mateo se quedó paralizado. Conocía esa señal de los manuales de supervivencia. La naturaleza solo se silencia antes de una tormenta o cuando aparece un depredador. Un sonido extraño provenía de la maleza. No era el rugido de un jaguar ni el chasquido de una rama. Era un clic metálico. El sonido frío y mecánico de una persiana al abrirse. Diego, Mateo llamó en voz baja a su guía, quien se suponía que debía permanecer abajo con el equipo. No hubo respuesta. En cambio, oyó voces apagadas. Gente. En ese lugar desolado, sin un solo asentamiento legal en 100 millas a la redonda, encontrarse con gente significaba encontrarse con la muerte. Contrabandistas, cárteles de la droga o rebeldes, en el Darién no había diferencia. Mateo cerró los ojos. Si encontraban el equipo, si veían el lidar, entenderían lo que buscaba. Y entonces su búsqueda de la verdad terminaría en una tumba poco profunda bajo una capa de helechos. Mateo apoyó los pies en la roca con todas sus fuerzas. El dolor en el hombro se volvió cegador, pero se obligó a levantarse. Tenía que llegar a la plataforma superior, esconder el transmisor y agacharse. Su mente de ingeniero calculaba frenéticamente los ángulos de visión y las posibles trayectorias de las balas. Si permanecía en el cable, sería un blanco perfecto. Una sombra cayó sobre su cabeza. Mateo levantó la vista. Un hombre estaba al borde del acantilado. Su rostro estaba oculto por el ala ancha de su sombrero, pero Mateo vio el brillo de un machete en su mano. No debería haber venido, ingeniero Serrano, dijo una voz con un marcado acento panameño. Mateo se quedó paralizado. ¿Cómo sabían su nombre? El plan que parecía perfecto en la oficina de Santiago se desmoronó. Este no fue un encuentro casual. Había sido planeado desde el principio. El cable sobre su cabeza se tensó. El hombre en el acantilado levantó lentamente su machete hacia la cuerda tensa.
La selva guarda sus secretos, dijo el desconocido. Y tu padre se convirtió en uno de ellos. La hoja tocó el cable. Mateo sintió que la primera hebra de nylon se rompía. En ese momento, se dio cuenta, la lógica ya no serviría de nada. Para sobrevivir, el ingeniero tendría que convertirse en una bestia. El muro verde del cable no se rompió de inmediato. Primero, emitió un gemido lastimero, como el sonido de una cuerda de guitarra al romperse, y luego el mundo de Mateo se desplomó. La caída libre duró solo un segundo antes de que el nudo de seguridad, que él, como ingeniero, había atado 10 centímetros por debajo del ancla principal, se rompiera. El tirón fue tan fuerte que se quedó sin aire y chispas volaron ante sus ojos. Mateo se tambaleó, sus costillas golpearon la dura corteza de un árbol entrelazado con enredaderas espinosas. El hombre de arriba había desaparecido. Mateo no oyó pasos ni risas, solo el indiferente susurro de las hojas. Era aterrador, no querían matarlo inmediatamente, querían intimidarlo u obligarlo a cometer un error. Con dificultad, Mateo cortó la cuerda restante con su cuchillo y se deslizó tronco abajo, raspándose las palmas hasta que sangraron. Una vez en el suelo, no pidió ayuda. En el Darién, un grito es una invitación a cenar para los depredadores o una señal para los enemigos. Rápidamente llegó a su campamento temporal. El campamento parecía intacto, pero Mateo notó de inmediato detalles que una persona normal habría pasado por alto. La estaca de su tienda había sido arrancada y reinstalada en un ángulo diferente. La caja metálica que contenía el lidar estaba desplazada unos centímetros. Diego, susurró. Su guía apareció de detrás de una densa maraña de helechos. Diego era un hombre bajo y fornido, con la piel color café quemado y profundas cicatrices en los antebrazos. Era un lugareño, uno de los que conocía el Darién no por los mapas, sino por el olor del agua y la dirección del viento. Apretaba un viejo rifle en las manos y sus ojos revoloteaban como un metrónomo. Tenemos que irnos, jefe. Ahora, la voz de Diego tembló. Están cerca. No son Colla, espíritus del bosque, son gente del frente. Alguien estaba ahí arriba, en el acantilado. Sabía mi nombre, Diego. Cortó el cable. ¿Por qué no nos avisaste? Diego apartó la mirada. Empezó a meter cosas frenéticamente en su mochila. Fui al río, jefe. A comprobar el nivel del agua. Cuando volví, ya olía a extraños. No quieren que encuentres el sitio C. Nadie en esta selva quiere que nadie vaya allí. Mateo agarró al guía por el hombro, dejándolo helado. Escúchame bien. No te pagué el triple de lo habitual para hacerte temblar. Mi padre desapareció aquí, construyendo ese maldito complejo. Si el frente o alguien más sabe de este lugar, significa que hay algo importante allí. Y lo encontraremos. Diego escupió al suelo. Tu terquedad ingenieril será tu perdición, Mateo. En los 90, aquí hubo una guerra. No por ideas, sino por territorio. Tu padre construyó un sistema de túneles que supuestamente conectaría dos océanos, evitando el canal de Panamá. ¿Entiendes el dinero involucrado? ¿Los secretos involucrados? Los gobiernos de Panamá y Colombia enterraron ese proyecto junto con la gente. Mateo abrió su tableta. La pantalla brillaba tenuemente en la penumbra de la selva. El modelo digital del terreno obtenido antes del ataque mostraba claramente una línea recta que atravesaba la ladera de la montaña, claramente artificial. Era la entrada. Pero estaba a 5 kilómetros al noroeste, en una zona que los lugareños llamaban la Garganta del Diablo, un lugar donde los ríos desaparecen bajo tierra. Vamos para allá, Mateo señaló un punto en el mapa. No podemos ir allí, se santiguó Diego. Esos son los pantanos del Chocó. Si no nos hundimos en el lodo, nos comerán los mosquitos o las patrullas nos dispararán. No tenemos otra opción. Si volvemos a la costa, los del acantilado nos interceptarán. La única forma de regresar es por el sitio C. Partieron al atardecer, tiñendo las copas de los árboles de un carmesí ominoso. Caminar por el Darién no era un paseo, era una batalla por cada metro de espacio. Mateo iba al frente, blandiendo su machete. Su cerebro de ingeniero seguía analizando la situación. ¿Quién podría saber su nombre? Solo 2 colegas en Santiago y el funcionario del ministerio que había emitido el permiso para la prospección. La traición se había cometido incluso antes de que pusiera un pie en el avión. 2 horas después, llegaron a un afluente del río Tuira. El agua allí era negra y aceitosa. El aire estaba impregnado de un olor a podrido. Jefe, mire,
dijo Diego, señalando la orilla lodosa. Allí, medio enterrada en el lodo, yacía una estructura de hierro oxidada. Era una oruga de excavadora, equipo pesado que no podría haber sido arrastrado hasta allí sin una logística rigurosa. En uno de los eslabones, Mateo vio la marca, Serrano Asociados. A Mateo le dio un vuelco el corazón. Era el equipo de su padre. No había sido destrozado ni volado. Parecía como si simplemente lo hubieran abandonado en plena jornada laboral. Se fueron a toda prisa, susurró Mateo, agachándose junto al hallazgo. Mire, las palancas están atascadas en la posición de correr. Intentaban escapar de algo o abrirse paso hacia algo. En ese momento, detrás de ellos, en lo profundo de la maleza, se oyó un crujido. No era una persona. El sonido era pesado, enorme, como si algo. Una criatura enorme atravesó la selva, sin importarle el camuflaje. ¡Corre!, gritó Diego, echando a correr. Pero Mateo dudó. Su mirada captó un extraño destello en las raíces de una enorme ceiba que crecía junto a la maquinaria abandonada. Allí, entre las raíces enredadas, yacía un cráneo humano. Un agujero perfectamente redondo se abría en el centro mismo de la frente. No era una bala. Era el agujero de un taladro industrial. La selva que los rodeaba pareció suspirar. Mateo agarró su mochila y corrió tras su guía. La lógica le decía, lo que había sucedido allí hacía 30 años no había sido solo un accidente. Había sido un asesinato organizado. Y ahora él, Mateo, seguía las mismas huellas. Correr por la selva al anochecer es una locura. Raíces como zancos te pueden romper los tobillos, y enredaderas espinosas como garras de mono se te clavan en la ropa, haciéndote perder segundos preciosos. Mateo corría, con el sudor corriéndole a raudales en los ojos y la mochila con su equipo golpeándole la espalda. El sonido de la criatura que los perseguía se apagó tan repentinamente como había aparecido, pero no trajo alivio. El silencio en el Darién siempre presagiaba algo más aterrador. ¡Alto! Diego, alto. Mateo se apoyó pesadamente en el tronco de un árbol, intentando recuperar el aliento. El guía se quedó paralizado unos metros más adelante, con el rifle apuntando a la oscuridad de la maleza. Respiraba con dificultad, y a la luz de su linterna, Mateo vio que el rostro de Diego se había vuelto cetrino. «Estamos en el sector, muerte sin sombra, jefe», susurró el guía. «Aquí la tierra no se come lo que cae. Lo conserva». Mateo ignoró sus supersticiones. Sacó su linterna y apuntó al lugar del que acababan de salir. Estaban en un pequeño claro que parecía extrañamente liso para este mundo caótico. Su ojo de ingeniero distinguió de inmediato la geometría, era un antiguo terraplén. ¿Alguna vez hubo un camino de servicio aquí? «Mira», señaló Mateo hacia abajo. Los restos de una plataforma de acero se asomaban entre la capa de hojas caídas y madera podrida. Eran losas para el paso de maquinaria pesada. Mateo se agachó y limpió una. El metal era casi impermeable a la corrosión, una aleación especial con alto contenido de cromo diseñada para soportar humedad extrema. Mi padre no solo abrió un camino. Construyó una autopista. Diego, ¿entiendes lo que esto significa? Para traer esas losas aquí en la década de 1990, se habrían necesitado helicópteros Chinook o una flotilla entera de barcazas fluviales. Todos los periódicos de Panamá deberían haber estado anunciando a bombo y platillo semejante proyecto. Los periódicos guardaron silencio porque el dinero venía por debajo de la mesa, dijo Diego finalmente bajando el arma, pero no se relajó. Yo era niño cuando helicópteros sin distintivos volaban aquí. En los pueblos, la gente decía que los estadounidenses estaban construyendo un canal secreto. Otros, que los rusos. Y entonces todo quedó en silencio. De la noche a la mañana. Como si todos hubieran desaparecido. Mateo caminó por el terraplén. Tras unos cientos de metros, el camino se detuvo ante un enorme bloqueo. Pero no era un deslizamiento de tierra. Enormes rocas se habían apilado con una precisión alarmante, bloqueando el paso. Mateo se acercó y pasó la mano por la piedra. Fue una explosión, afirmó. Una carga explosiva dirigida. El camino no estaba bloqueado por la naturaleza, estaba sellado. Alguien quería impedir que alguien llegara a las instalaciones o que saliera de ellas. Sacó su tableta y activó los datos LIDAR guardados. Un punto rojo que indicaba su ubicación parpadeó justo delante de una enorme zona gris que el láser no había penetrado. Las instalaciones están justo detrás de esta cresta. Diego, tenemos que rodear el bloqueo.
Jefe, mire allá, dijo Diego apuntando con su linterna hacia el bosque, ligeramente apartado del camino. Allí, entre las hostas gigantes, se alzaba algo fantasmal. Era un generador diésel Caterpillar estacionario. Estaba tan cubierto de musgo que parecía parte de la naturaleza, pero su estructura de acero aún conservaba la imponente porte de la potencia industrial. Un casco descolorido colgaba de un gancho junto a él. Mateo se acercó al generador. Su corazón latió más rápido al ver un grabado familiar en el panel de control, M. Serrano. 1995. Era la letra de su padre. Siempre dejaba una marca en el equipo del que era personalmente responsable. Mateo abrió la trampilla de servicio. Dentro, todo estaba cubierto de una grasa espesa y coagulada. Alumbró con más intensidad y se detuvo. Garabateado en el interior de la tapa de la trampilla había un mensaje. No eran cálculos ni notas técnicas. El agua no baja. Regresa. No abras la esclusa número 4. Mateo, si estás leyendo esto, vete. Un escalofrío recorrió la espalda del ingeniero. El mensaje iba dirigido a él. Su padre sabía que vendría. ¿Pero cómo? Mateo solo tenía 7 años en 1995. Maestro, tenemos que irnos, la voz de Diego se volvió aguda. ¿Me oyes? Mateo escuchó. De detrás de los escombros, al otro lado de la cresta, llegaba un zumbido bajo y vibrante. No era el sonido del viento ni del agua. Era el zumbido de las turbinas. Un sonido profundo y rítmico que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Es imposible, susurró Mateo. El equipo no puede funcionar durante 30 años sin mantenimiento. El combustible debería haberse convertido en alquitrán hace mucho tiempo, los cojinetes en polvo. Así que hay alguien ahí dándole mantenimiento, dijo Diego, ajustando la empuñadura del rifle. Y si sellaron el camino, no recibirán visitas. Mateo miró el casco colgado en el gancho. Se lo quitó. El nombre, Serrano, seguía grabado en el plástico. Lo sustituyó por su gorra. Esto ya no era solo una búsqueda de respuestas. Era una batalla por un legado. Diego, no rodearemos la cresta. Las notas de mi padre mencionaban un canal de drenaje. Si el camino está bloqueado, iremos por el agua. Bajo tierra. El guía quiso objetar, pero la mirada de Mateo, la mirada fría y calculadora de un ingeniero que había encontrado la solución a un problema, lo silenció. Bajaron hacia el arroyo que desembocaba en la base de la cresta. Teo sabía que dondequiera que hubiera maquinaria pesada y túneles, debía haber un sistema de drenaje. Y este sistema era la única entrada a la fortaleza, una que su padre les había pedido que nunca abrieran. Media hora después, encontraron la entrada, un cráter de hormigón, medio oculto por una cascada y helechos. Un escalofrío emanaba de la oscuridad del túnel, junto con ese extraño y rítmico zumbido. Mateo encendió un potente reflector. Bienvenido al sitio C, Diego, dijo, dando el primer paso hacia la oscuridad. Espero que tus oraciones funcionen hoy, porque aquí la lógica se acaba de agotar. El canal de drenaje olía a hormigón y agua estancada. La bóveda del túnel estaba construida con tal precisión que Mateo no pudo evitar admirarla, un semicírculo perfecto, sin rastro de prisa. Su padre la había construido para que durara siglos. Sin embargo, tras solo 100 metros, se vieron obligados a detenerse. Una enorme rejilla de acero les bloqueaba el paso, llena de escombros y huesos de animales del bosque arrastrados por las inundaciones. Estamos atrapados, jefe, susurró Diego, mirando nerviosamente hacia la entrada que se iluminaba. Si vienen aquí, seremos como ratas en un cubo. Mateo no escuchaba. Estaba estudiando la cerradura de la rejilla. Era un complejo sistema mecánico, protegido de la corrosión por una gruesa capa de grasa de grafito que, curiosamente, aún conservaba su viscosidad. Aquí no necesitas llave, dijo Mateo, buscando una palanca oculta camuflada en uno de los remaches. Esto requiere palanca y sentido del peso. Apoyó todo su peso contra la estructura. Con un aterrador chirrido metálico que resonó por todo el túnel, la reja comenzó a deslizarse lentamente hacia arriba. Pero apenas se había elevado medio metro cuando un sonido distintivo surgió de la jungla exterior, un silbido. Corto, penetrante, como el graznido de un pájaro, pero demasiado rítmico para ser natural. Es una señal. Diego levantó su rifle. Nos encontraron. Mateo se quedó paralizado. El silbido se repitió desde el otro lado. Luego otro, más cerca. Estaban rodeados.
La tableta en la mochila de Mateo emitió de repente un pitido, una alerta de movimiento. Rápidamente agarró el dispositivo. El lidar, que había logrado asegurar a un trípode en la entrada del túnel antes de entrar, transmitía datos a la tableta. En la pantalla, entre los puntos caóticos que marcaban los árboles, aparecieron 3 señales de calor distintivas. No se movían como animales. Rodeaban la entrada del túnel en forma de media luna, bloqueando hábilmente los campos de fuego. Tienen imágenes térmicas, Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estos no son bandidos comunes, Diego. Los cárteles no tienen ese tipo de equipo en esta tierra salvaje. Son mercenarios. Te lo dije. Diego agarró la culata de su rifle. Adéntrense más en el túnel, yo los detendré. No. Si profundizamos sin preparación, nos meteremos en un callejón sin salida. Ayúdenme con la reja. En lugar de levantarla, Mateo tiró de la palanca hacia atrás. La reja cayó con estrépito, pero no del todo, colocó su enorme martillo de ingeniero debajo. ¿Qué hacen? No podremos levantarla ahora. No hace falta. Escúchame, Diego. Tenemos que hacerles creer que estamos dentro, pero al mismo tiempo, hacerlos dudar. Mateo sacó rápidamente 2 bengalas de su mochila. Las ató a las barras de acero de la reja, el pasador estaba conectado al mecanismo de cierre con un alambre fino. Era un cable trampa simple pero efectivo. En cuanto intenten levantar la rejilla, las bengalas se dispararán. En un espacio reducido, eso lo cegará y creará una cortina de humo. Ahora, síganme a la escotilla de acceso lateral. La vi en los dibujos de mi padre. Se deslizaron por una estrecha abertura en la pared del túnel que conducía a un conducto de ventilación. La abertura era tan estrecha que Mateo tuvo que quitarse la mochila y empujarla delante de él. Décadas de suciedad acumulada le obstruían la nariz y la boca. Unos minutos después, oyeron pasos en la entrada del túnel. Los pasos pesados y seguros de unas botas de combate. Mateo se llevó un dedo a los labios. A través de las grietas de la rejilla de ventilación, pudo ver la luz de potentes linternas tácticas. Hay huellas recientes aquí, dijo una voz baja en español, pero con un acento marcado que Mateo no pudo identificar. Intentaron abrir la rejilla. El ingeniero está atrapado dentro. El comandante dijo que lo capturaran vivo. Los datos del lidar son más importantes que su cabeza, respondió una segunda voz. Levanten la rejilla. Ahora. Mateo contuvo la respiración. Oyó metal rozar contra metal. 1, 2, 3. Se oyó un fuerte estallido, y entonces el túnel se llenó de una cegadora luz de magnesio y un silbido. Los mercenarios gritaron. En el reducido espacio, el sonido de los misiles al detonar fue como el de una granada. Un humo denso y acre llenó el espacio al instante. Ahora, ordenó Mateo. No esperaron. Aprovechando la confusión de sus enemigos, Mateo y Diego comenzaron a subir por el pozo. Fue una subida agotadora. A Mateo le ardían los músculos, sus dedos resbalaban de las abrazaderas oxidadas, pero el miedo lo impulsaba a seguir adelante. Lo comprendió, esta gente no solo lo buscaba a él. Querían datos sobre el sujeto C. Datos que su padre había cifrado en el sistema LIDAR. Cuando finalmente emergieron por una salida camuflada en la ladera, la selva ya estaba completamente sumida en la oscuridad. Pero esta oscuridad ya no parecía hostil, era su única aliada. Mateo se agachó detrás de un tronco caído y abrió su tableta. Le temblaban las manos. El lidar seguía escaneando la zona en modo autónomo. Maestro, mire, señaló Diego con un dedo tembloroso hacia el valle. Donde la selva debería haber sido impenetrable, ardían luces. No eran fogatas ni antorchas. Era iluminación eléctrica, fríos haces blancos de focos que delineaban el perímetro del vasto complejo. Mateo miró la pantalla de la tableta, destelló. El rayo láser atravesó la capa superficial del suelo y reveló la estructura subyacente. No era un túnel. Era una ciudad subterránea. Y a juzgar por el movimiento en la pantalla, estaba habitada. Mi padre no construyó un túnel de agua, Diego, susurró Mateo, observando la compleja red de niveles en la pantalla. Construyó un almacén. Y los que están ahí abajo, no son mercenarios. Son de seguridad. En ese momento, Mateo comprendió el mayor error de su padre. Le había pedido que no viniera allí no porque fuera peligroso, sino porque el sitio C nunca había dejado de funcionar. Durante todos estos 30 años, la vida había prosperado allí, una vida que el mundo no debía conocer.
Las miradas que había percibido entre el follaje antes pertenecían no solo a los mercenarios que estaban detrás de ellos, sino a la propia montaña bajo sus pies. Estaban de pie en el techo del secreto mejor guardado de Sudamérica. Y ahora realmente no había vuelta atrás. La noche del Darién se convirtió en una sinfonía de caos. Un aguacero tropical cayó repentinamente sobre la selva, como si alguien en lo alto hubiera roto un gigantesco depósito de agua. En cuestión de minutos, el suelo seco del bosque se convirtió en un desastre resbaladizo, y los arroyos que una hora antes eran transitables se convirtieron en torrentes rugientes color café con leche. «Tenemos que bajar al agua», gritó Diego por encima del sonido de la lluvia. «Si nos quedamos en la ladera, nos arrastrará junto con los árboles». Mateo, empapado, apretaba contra el pecho la mochila que contenía la tableta como si fuera un bebé. El lidar y sus datos eran la única herramienta en esta lucha. Se deslizaron por la ladera, aferrándose a raíces y arbustos espinosos. Cada paso era una apuesta arriesgada, bajo el lodo se extendían rocas afiladas y huecos. Cuando finalmente llegaron a la orilla del afluente del Tuira, Mateo se horrorizó. El río había crecido, arrastrando enormes troncos que se estrellaban contra la orilla con el rugido de los proyectiles de artillería. ¿Dónde está el bote, Diego? Mateo intentaba distinguir algo a la luz parpadeante de la linterna. Allí, en la poza, bajo el dosel de las enredaderas, se apresuró el guía. Su canoa, antes oculta, seguía allí, pero el nivel del agua había subido tanto que la proa ya estaba inundada. Diego saltó, intentando achicar el agua, mientras Mateo forcejeaba con las amarras. Tenía los dedos entumecidos por el frío y el miedo. Rápido, Diego levantó su rifle, mirando hacia la ladera. Allí, a través de la lluvia torrencial, parpadeaban los haces de potentes linternas. Los mercenarios no se quedaban atrás. No temían la tormenta. Conocían la zona mejor de lo que Mateo esperaba. «Corten la cuerda», ordenó el ingeniero. El bote se sacudió violentamente. La corriente los arrastró con una fuerza increíble. La canoa giró como una astilla. Mateo apenas logró agarrarse a los costados mientras salían disparados hacia el centro del río. Diego intentó desesperadamente dirigir el remo, pero fue inútil ante tal masa de agua. De repente, la embarcación se sacudió con un fuerte impacto. Un árbol sumergido, invisible en la oscuridad, atravesó el delgado costado de la canoa. El agua entró a borbotones con un siseo furioso. «Nos estamos ahogando», gritó Diego. En ese momento, se oyeron disparos desde la orilla. Los fogonazos iluminaron momentáneamente la selva. Las balas crepitaron en el agua a su alrededor. Una de ellas rebotó en la caja metálica de la mochila de Mateo con un chillido. «¡Salta!». Mateo empujó al guía y cayó por la borda justo antes de que la canoa se estrellara contra un afloramiento rocoso y se hiciera añicos. El agua del Darién estaba helada y llena de sedimentos. Mateo sintió que la corriente lo arrastraba hacia abajo, arremolinándolo en un remolino. Su mochila, llena de equipo, lo arrastró hasta el fondo como un ancla. Luchó por respirar, saliendo a la superficie solo para recibir otra ráfaga de espuma sucia. Chocó contra algo duro. El dolor en su pierna herida lo cegó. Mateo se agarró instintivamente a la superficie resbaladiza. Era un atasco de troncos, un tapón gigante de madera, encajado en un estrecho espacio en el río. «Diego», gritó, escupiendo agua, «estoy aquí». Río abajo, se escuchó una voz débil. Mateo se subió a los troncos. Temblaba violentamente. Revisó su mochila. El maletín estaba abollado. La tableta dentro estaba rota, pero la funda protectora parecía haber resistido. Sin embargo, casi todas las provisiones, comida, medicinas y baterías de repuesto, se habían hundido junto con el bote. Vio a Diego a unos metros de distancia. El guía colgaba de un tronco semisumergido, con la cara ensangrentada. Al parecer, se había golpeado contra las rocas. El arma había desaparecido. «¿Estás vivo?». Mateo se acercó a él a toda prisa, ayudándolo a subir a un tronco relativamente estable. «Creo que me he roto la pierna», graznó Diego, agarrándose la espinilla. Tenía la pernera del pantalón rota, y a la luz del relámpago, Mateo vio una herida horrible. La situación había pasado de crítica a catastrófica. Estaban en medio de un río embravecido, sin transporte, sin armas y con un hombre gravemente herido en brazos. Los mercenarios de la orilla probablemente los habían perdido de vista en el caos. Pero eso era un pequeño consuelo. Mateo se incorporó, intentando controlar el temblor y ponerse en modo ingeniero. Inventario, tableta, dañada, cuchillo, encendedor, en un bolsillo impermeable. Un rollo de paracord en la muñeca y los restos de un botiquín de primeros auxilios en el bolsillo de la chaqueta. Y lo más importante, el conocimiento en su cabeza. «Escúchame, Diego, no podemos quedarnos aquí. Cuando el río suba aún más, esta caverna volará en pedazos. Tenemos que llegar a la otra orilla». Mateo señaló la ladera oeste, donde comenzaba el territorio del sitio C. «No lo lograré, jefe, déjame, toma tus datos y vete». «No», espetó Mateo, «mi padre nunca abandonó a sus trabajadores. Y no me rendiré. Construiremos una balsa». «¿De qué? Ni siquiera tenemos un hacha. Tenemos el río, que nos trajo todo lo que necesitamos».
Mateo señaló los restos de lianas entrelazados con los troncos y los trozos de plástico atascados en la obstrucción. Y la ingeniería no se trata de fábricas, Diego. Se trata de aprovechar el medio ambiente. La siguiente hora fue una prueba de fuerza para Mateo. Usando solo su cuchillo y paracord, ató 3 troncos secos de balsa, una madera increíblemente ligera y flotante. Construyó una especie de estructura estabilizadora, usando latas de aceite de plástico arrastradas por la corriente como flotadores. Tenía los brazos cortados, la espalda le dolía por el esfuerzo constante, pero la pasión de un creador que lucha contra la muerte lo impulsó a seguir adelante. Cuando la embarcación improvisada estuvo lista, ayudó a Diego a recostarse en ella, atando la guía a los troncos. «Agárrate fuerte», dijo Mateo, adentrándose en el agua helada, empujando la balsa hacia la orilla. La lucha contra la corriente fue agotadora. La balsa estuvo a punto de volcar varias veces, pero Mateo, usando todos sus conocimientos de vectores de fuerza e hidrodinámica, la dirigió en ángulo con la corriente. Cuando sus pies finalmente tocaron tierra firme en la otra orilla, simplemente se desplomó de bruces en la arena mojada. Estaban a salvo del río, pero habían entrado en una zona donde la selva era particularmente densa y sombría. Mateo levantó la cabeza y miró hacia el interior del bosque. Allí, a unos 200 metros, vio algo que le paró el corazón. Entre los árboles gigantes, se alzaba una tubería de ventilación de hormigón cubierta de musgo, emitiendo una fina columna de vapor. Estaban en el umbral del sitio C, pero Mateo lo sabía. Ahora no solo debía encontrar respuestas, sino también convertirse en el médico de Diego antes de que la selva terminara lo que el río había empezado. Yacían a la sombra de helechos gigantes, respirando con dificultad. La lluvia se había convertido en una fina y desagradable llovizna que envolvía la selva en un manto fantasmal. Diego estaba semiconsciente, tenía la pierna hinchada y la fiebre comenzaba a subirle por el cuerpo. Mateo sabía que si no encontraba antisépticos ni agua limpia en las próximas horas, su compañero no sobreviviría hasta el amanecer. Miró la tubería de hormigón. Parecía un cuerpo extraño que brotaba del suelo. El hormigón no era gris, sino casi negro por la humedad y los hongos, pero no tenía ni una sola grieta. «Diego, necesito explorar el camino», Mateo comprobó el cuchillo en su cinturón. «Te arrastraré hasta ese nicho bajo las raíces. Está seco. Espérame, y ni se te ocurra disparar a menos que el enemigo esté justo encima de ti». Puso al guía a cubierto y, intentando moverse en silencio, se dirigió hacia la estructura de ventilación. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía la vibración. No era el zumbido de un motor en marcha, era como la respiración profunda de un gigante. Rodeando la tubería, Mateo descubrió una puerta de acero sellada. No había manijas, solo un panel digital, con la pantalla destrozada y muerta. Mateo rió entre dientes. Para una persona común, esto habría sido un callejón sin salida, pero el ingeniero lo sabía, la electrónica es solo una fachada. Detrás de ella, siempre acechaban los mecánicos. Abrió el panel con un cuchillo. Dentro, yacía una maraña de cables, con el aislamiento podrido hacía tiempo, pero los hilos de cobre aún brillaban. Usando la batería de su tableta medio rota, Mateo comenzó a cortocircuitar los contactos uno a uno, escuchando el clic del relé dentro de la puerta. «Vamos, papá, no le pusiste esto tan difícil a tu hijo», susurró. Al 10º intento, algo dentro de la puerta golpeó sordamente. Se oyó un silbido de aire escapando, el sistema de alivio de presión seguía funcionando. La pesada puerta se deslizó lentamente a un lado, revelando un pasillo negro que descendía abruptamente. Mateo encendió su linterna. El haz atravesó la oscuridad e iluminó paredes perfectamente lisas, revestidas de paneles compuestos. Esto no parecía un búnker ni una base militar. Parecía los pasillos de un moderno centro de investigación. Pero lo más extraño estaba bajo sus pies, el suelo estaba cubierto por una fina capa de arena blanca. ¿Por qué hay arena en el túnel? Mateo frunció el ceño, buscando frenéticamente una explicación. Caminó 50 metros más profundo y se encontró en un balcón técnico. Lo que vio lo dejó paralizado, y la linterna casi se le cayó de las manos temblorosas. Una caverna colosal, creada no por la naturaleza, sino por explosiones dirigidas y fresas, se extendía ante él. Era una sala de la altura de un edificio de 20 pisos. En el centro de este espacio se alzaba una estructura que parecía una pirámide invertida, enredada con miles de tuberías y cables. Toda la estructura vibraba, emitiendo una tenue luz azulada. «Esto no es una central hidroeléctrica», susurró Mateo. Bajó las escaleras técnicas hasta el nivel inferior. Allí, en el centro del pasillo, había un banco de trabajo. Sobre él había herramientas idénticas a las del taller de su padre en Santiago, una regla de cálculo, un calibrador y un cuaderno encuadernado en cuero.
Mateo cogió el cuaderno. Las páginas estaban secas, el control de climatización del sitio se funcionaba a la perfección. En la primera página, con una caligrafía familiar, estaba escrito, Proyecto, Pulso del Darién. Día 1240. Hemos encontrado una manera de estabilizar la falla tectónica mediante resonancia. Pero el precio era más alto de lo que esperábamos. Si el sistema se detiene, Darién se convertirá en el epicentro de un terremoto que partirá el continente en dos. No estamos construyendo un canal. Estamos construyendo un tapón para un agujero en las profundidades del infierno. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre no era víctima de una conspiración, sino el guardián del desastre. El sitio C era un gigantesco estabilizador de placas tectónicas. De repente, el silencio de la sala se rompió con el sonido de pasos. Un sonido rítmico y tranquilo. Mateo se agachó rápidamente tras una enorme prensa hidráulica. Un hombre emergió de las sombras al fondo de la sala. Vestía un mono de técnico, descolorido pero limpio. Su rostro estaba surcado de arrugas y su cabello era blanco como la nieve. El hombre se acercó al panel de control de la pirámide y comenzó a girar suavemente la rueda de una de las válvulas. Se movía lentamente, casi mecánicamente. Sabía que el lidar era tu firma, dijo el anciano sin darse la vuelta. Su voz era ronca, como el crujido de hojas secas. Te pareces demasiado a él, buscando respuestas donde no las hay. Mateo salió de las sombras, su mano aferraba un cuchillo, aunque sabía lo patético que se veía en este templo de la tecnología. ¿Quién eres? ¿Y cómo conoces a mi padre? El anciano se giró lentamente. Sus ojos eran de un color extraño, casi transparente. Soy quien se quedó para mover estas palancas cuando los demás huyeron o murieron. Tuyo. Padre, Mateo, él no solo construyó este lugar. Se convirtió en parte de él. ¿Dónde está?, preguntó Mateo con un grito. El anciano señaló la base de la pirámide brillante, donde se veía el movimiento de un líquido oscuro y espeso a través de los paneles transparentes. Está donde siempre quiso estar, en el centro del problema. Pero ahora no tenemos tiempo para dramas familiares. Esas personas que te siguieron, no buscan oro. Buscan el panel de control de resonancia. Quieren convertir este estabilizador en un arma. Y tú, Mateo, los guiaste directamente a la puerta. En ese momento, una explosión estruendosa sonó desde arriba, desde la entrada. El sistema de seguridad había sido completamente violado. El sitio se estremeció, y la luz azulada de la pirámide destelló con un rojo alarmante. Mateo se dio cuenta, la tarea de ingeniería se había convertido en una guerra. Y ahora tenía que proteger no solo su vida, sino también un secreto que podría destruir medio mundo. La luz roja de las luces de emergencia inundó la habitación, transformando la colosal pirámide estabilizadora en la imagen de un corazón sangrante. El sonido de la explosión aún resonaba en los oídos de Mateo, pero su mirada estaba fija en el anciano, permanecía inmóvil, como si fuera tan parte del interior como esos manómetros y palancas. ¿Cómo que se convirtió en parte? Mateo dio un paso adelante, agarrando el diario de su padre. Mi padre desapareció en el 96. ¿Estás diciendo que ha estado aquí todo este tiempo, en esta tumba de hormigón? El anciano sonrió con tristeza. Sus ojos claros brillaban bajo la luz carmesí. El tiempo fluye de otra manera en Darién, hijo. Manuel Serrano se dio cuenta de que el sujeto C no era solo una máquina. Era un sistema vivo. La falla tectónica bajo nosotros no era estática. Buscaba constantemente una salida. Para mantenerla, la resonancia tenía que ajustarse a cada segundo. En 1996, la automatización falló. Necesitaban a alguien que pudiera sentir las vibraciones de las placas como si fueran su propio pulso. Mateo se acercó al panel transparente en la base de la pirámide. Un denso fluido ferromagnético circulaba en su interior. Apoyó la palma de la mano contra el cristal y lo retiró. La superficie estaba helada, pero bajo ella, percibió tal poder que le empezaron a doler los dientes por el ultrasonido. No podía quedarse aquí por voluntad propia, susurró Mateo, mirando el panel de control, donde antiguos interruptores analógicos, claramente improvisados, se encontraban junto a botones modernos. Las circunstancias lo obligaron, dijo el anciano, acercándose. El gobierno panameño decidió cerrar el proyecto al darse cuenta de que controlar el arma tectónica era demasiado peligroso. Sellaron las entradas, dejando a un grupo de ingenieros aquí a su suerte. Deberíamos habernos muerto de hambre, pero tu padre encontró la manera de usar la energía geotérmica para sintetizar proteínas y filtrar agua. Sobrevivimos, pero nos convertimos en fantasmas. Mateo abrió el diario por las últimas páginas. Había cálculos que antes no podía entender. No eran fórmulas para presas,
Eran la modulación de la voz humana en vibraciones de baja frecuencia. Su padre intentaba hablarle a la Tierra. Si dejo de girar la rueda, Santiago caerá, Bogotá caerá, el Istmo de Panamá simplemente dejará de existir. Decía la última entrada. Esos mercenarios que te siguen. Endureció la voz del anciano. No necesitan estabilidad. Los ha contratado un consorcio que quiere rehacer el mapa de la región. Un fuerte empujón en el lugar correcto, y el canal de Panamá quedará inutilizable. Y nuevas rutas se abrirán por donde quieran. Lo llaman destrucción creativa. Se oyó otro estruendo desde arriba. Esta vez el sonido era más cercano. Mateo oyó el chirrido de los sistemas hidráulicos. El enemigo comenzaba a abrirse paso por la escotilla principal de carga. No tenemos mucho tiempo, dijo el anciano, agarrándolo por el hombro. Su agarre era inesperadamente fuerte. Eres ingeniero. Necesitas entender cómo funciona el corazón. Si llegan a los controles, iniciarán la fase inversa. No puedo abandonar a Diego, recordó Mateo. Está herido. Está ahí fuera, en la selva, justo en la entrada. Ya no está en la selva, negó el anciano con la cabeza. El sistema de seguridad lo llevó a la bahía de cuarentena en cuanto abriste la puerta. Está a salvo, por ahora, pero si la instalación se queda sin electricidad, las bahías se convertirán en ataúdes herméticamente sellados. Mateo miró el panel de control. Ante él se encontraba el reto de ingeniería más complejo de su vida. Decenas de monitores mostraban gráficos de actividad sísmica. El suelo bajo ellos literalmente crujía. Las líneas rojas en las pantallas eran inimaginables. ¿Por qué no nos has contactado? Tantos años. Tienes tecnología aquí que está décadas por delante del mundo. No nos habrían escuchado. Mateo, quienes sellaron este lugar siguen en el poder. Cualquier señal de Darien habría sido la señal para nuestro bombardeo inmediato. Mantuvimos la paz permaneciendo en las sombras. Pero ahora nos ha seguido. Mateo se sentó en el escritorio de su padre. Olía a papel viejo y aceite de máquina, el aroma de su infancia. Sus dedos tocaron las teclas. En ese momento, dejó de ser un turista asustado. Se convirtió en el ingeniero Serrano. De acuerdo. Entonces, si es un estabilizador resonante, podemos ponerlo en modo de ruido blanco. Empezó Mateo a introducir rápidamente los comandos. Eso no detendrá el sistema, pero lo hará imposible de controlar para cualquiera que no conozca el código fuente. ¿Qué haces?, preguntó el anciano con interés. Estoy encriptando la frecuencia de vibración. Si capturan la consola, solo verán datos caóticos. Pero para eso, necesito cambiar físicamente los cables en el cuarto sector de la esclusa. Mateo se quedó paralizado. Esclusa 4. Mensaje en el generador, no abrir la esclusa 4. ¿Qué hay más allá de la cuarta esclusa? Mateo se volvió hacia el anciano. Hizo una pausa, y un miedo primitivo brilló en sus ojos. Lo que tu padre llamaba retorno. Es un conducto directo a la bolsa de magma. Es nuestro freno de emergencia, o nuestro botón de autodestrucción. Si el sistema se descontrola, hay que abrir la cuarta esclusa para aliviar la presión. Pero tu padre descubrió que había algo más allí. En ese momento, se oyeron gritos y pisadas fuera del salón principal. Los mercenarios ya estaban afuera. Compañero, ve a la esclusa de aire, susurró el anciano, sacando un revólver viejo pero bien conservado de debajo de la consola. Yo los detendré. Solo tú puedes llevar a cabo los cálculos de mi padre. Y recuerda, el agua no fluye cuesta abajo. Vuelve. Mateo agarró su mochila y se coló por la escotilla lateral de mantenimiento una fracción de segundo antes de que las puertas blindadas se abrieran de golpe con una ráfaga dirigida. Corrió por los estrechos pasillos, sintiendo las paredes temblar bajo los pesados pasos de los invasores. Sabía que el anciano no duraría mucho, pero ahora tenía un objetivo. Tenía que no solo sobrevivir, sino también proteger aquello por lo que su padre había dado la vida. Llegó al panel de control de la esclusa de aire N. Grados 4. Ante él se alzaba una enorme persiana de acero con una cruz roja, y detrás de esa persiana, Mateo no oyó el zumbido de ninguna maquinaria, sino el sonido de agua salpicando. Pero a esa profundidad, eso era imposible. Empezó a colocar los cables, sus manos trabajando con la precisión de un profesional. Pero un pensamiento se le quedó grabado en la cabeza: su padre no estaba muerto. Estaba aquí, en algún lugar. Y objeto C no era solo una máquina, era su legado. Mateo apretó el último contacto del cuadro de distribución. Tenía los dedos cubiertos de aceite y mugre, pero su mente funcionaba con una claridad cristalina. El zumbido más allá de las paredes del sector 4 se hizo más fuerte. No era solo un ruido mecánico, la vibración se había vuelto palpable, erizándole los pelos de los brazos. Mateo comprendió, la resonancia se había interrumpido. Quienes habían irrumpido en la sala principal comenzaron a tirar de las palancas para intentar controlar el sistema. No conocen las reglas de este juego, susurró, mirando los indicadores de presión parpadeantes. Un rugido llegó desde arriba. Los mercenarios comenzaron a abrirse paso por los pasillos técnicos. Se dieron cuenta de que el panel de control estaba bloqueado desde ese punto. Mateo los oyó gritar, eran profesionales, trabajando con precisión, revisando cada rincón. Solo le quedaban minutos. El ingeniero miró a su alrededor.
El sector 4 de la esclusa de aire era un espacio estrecho, encajado entre enormes tuberías hidráulicas y vigas de acero en el suelo. No había espacio para maniobrar, pero había algo mejor, una cascada de alta presión. Mateo abrió rápidamente el panel de control de emergencia para la liberación de aceite. Su plan era arriesgado, pero lógico. No podía luchar contra hombres armados, pero podía aprovechar el entorno. Usando un paracord que se había sacado de la muñeca, Mateo preparó un simple cable trampa conectado a la válvula de sobrepresión. Isaac Newton dijo que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Mateo comprobó la tensión del cable. Veamos cómo maneja 50 atmósferas. Subió más alto, por los soportes oxidados de la escalera de mantenimiento, ocultándose en las sombras justo debajo del techo, por donde discurrían las tuberías de ventilación. Desde allí, podía ver la entrada al sector. El primer mercenario apareció 2 minutos después. Se movía con cautela, con la luz bajo el cañón encendida. Su casco táctico y su chaleco antibalas le daban el aspecto de un escarabajo gigante. Un segundo lo siguió, cubriéndole la espalda. «Comandante, alguien ha estado aquí. La escotilla del distribuidor está abierta», dijo el primer hombre por la radio. Dio otro paso y atrapó un hilo de paracord, invisible en la penumbra. En lugar de una explosión, se oyó un silbido agudo y ensordecedor. La válvula, arrancada de su seguro por la fuerza del paracord y la presión interna, se estrelló contra la pared. Un chorro de aceite hidráulico caliente, bajo una enorme presión, impactó contra el suelo, convirtiendo instantáneamente el estrecho pasillo en una resbaladiza cámara de tortura. El fluido rebotó en las paredes, creando una espesa cortina de niebla aceitosa. El mercenario gritó, resbalando y desplomándose en el suelo. Su pesado equipo ahora trabajaba en su contra. No lograba mantener el equilibrio sobre la película aceitosa. El segundo hombre intentó ayudarlo, pero Mateo ya había accionado la segunda palanca, que previamente había conectado al viejo sistema de extinción de incendios. Un polvo denso e inerte salió de las boquillas del techo en lugar de agua, combinado con el aceite. Convirtió el suelo en una pista de patinaje y el aire en una niebla impenetrable que obstruyó los filtros de las máscaras de gas. Los mercenarios empezaron a toser y a atragantarse. Ahora, la física de la palanca, dijo Mateo, bajando un tubo de acero que había preparado. El tubo se deslizó por sus guías y se estrelló contra el enorme mecanismo de cierre de la puerta exterior del sector. Se oyó un ruido metálico y la puerta se cerró de golpe, separando a los 2 mercenarios del grupo principal. Mateo los había atrapado en una trampa que no podían abrir desde dentro sin una herramienta hidráulica especial. Pero era demasiado pronto para relajarse. Las vibraciones bajo los pies se intensificaron. La pirámide estabilizadora de la sala principal empezó a emitir un sonido que se convirtió en un chirrido ultrasónico. El anciano tenía razón, el sistema se estaba descontrolando. Mateo saltó al suelo seco y corrió a la terminal de la esclusa de aire N. Grados 4. Necesitaba entender a qué se refería su padre con su advertencia. Introdujo el código de acceso de ingeniería que había obtenido al analizar las entradas del diario. La pantalla de la terminal parpadeó. No había gráficos. Era una transmisión en vivo de una cámara ubicada en las profundidades del subsuelo. En el mismo pozo que su padre había sellado. Mateo se quedó paralizado. La pantalla mostraba agua. Un enorme río subterráneo. Pero no fluía. Se mantenía vertical, sostenido por el potente campo electromagnético del estabilizador. Era una anomalía natural que el sujeto se usaba como refrigerante y contrapeso. El agua no fluye hacia abajo. Regresa, susurró Mateo, al darse cuenta de la magnitud del desastre. Si la resonancia se interrumpe por completo, el campo electromagnético desaparecerá. Y entonces, los millones de toneladas de agua, acumuladas en el pozo vertical bajo una presión colosal, no solo fluirán, sino que se dispararán hacia arriba como un cañón gigante, destruyendo todo a su paso y provocando un desplazamiento irreversible de las placas tectónicas. Mateo se dio cuenta, su padre no solo guardaba un secreto, estaba manteniendo el océano bajo tierra. En ese momento, algo pesado empezó a golpear la puerta del sector 4. El resto de los mercenarios llegaban del exterior. Llevaban un cortador de termita. Mateo vio como el metal de la puerta empezaba a enrojecerse lentamente. Necesitamos liberar la presión manualmente, dijo Mateo, mirando el enorme volante oxidado. Era un trabajo físico, algo que el ingeniero tenía que hacer él mismo. Le dolían los músculos, la pierna lesionada le palpitaba de dolor, pero se aferró a el volante. Vamos, Mateo, eres serrano, construyes, no derribas, se gritó a sí mismo. El volante no se movía. Una capa de óxido se había vuelto más fuerte que el acero durante 30 años. Mateo agarró el tubo que había desechado antes y lo usó como palanca. La física no le había fallado. Con un crujido como un disparo, el mecanismo cedió. Mateo comenzó a girar el volante, sintiendo que las contraventanas se abrían en lo profundo de su ser. En ese preciso instante, la puerta del sector se quemó. El primer haz de luz de la linterna irrumpió en la habitación. Mateo no se giró. Siguió girando el volante hasta completar la última vuelta. Desde el otro lado de la puerta, se escuchó el grito del comandante mercenario, pero fue ahogado por un rugido creciente. Era agua, se movía,
pero no desde arriba, sino desde abajo. Mateo cerró de golpe la escotilla de mantenimiento y saltó un segundo antes de que el pasillo principal del sector 4 se llenara de un vapor rugiente. Cayó en la oscuridad, sabiendo que la primera etapa de estabilización había comenzado, pero más adelante se encontraba el abismo en el que su padre se había precipitado 30 años atrás. La caída a la escotilla de mantenimiento terminó con un impacto corto y fuerte contra un conducto inclinado. Mateo se desplomó en completa oscuridad, raspándose los codos contra el frío hormigón, hasta desplomarse en el agua helada. El agua no era profunda, solo le llegaba a la cintura, pero la corriente era tan rápida que casi lo derriba. Encendió su linterna frontal. El haz de luz reveló interminables hileras de tuberías y cables oxidados que colgaban del techo. Eran los niveles inferiores del sitio C, sus cimientos y sistema de drenaje. La temperatura allí era significativamente más baja que en la cámara principal, y el aire se sentía pesado, saturado de olor a ozono y hierro crudo. ¿Diego, viejo?, preguntó Mateo, pero su voz quedó ahogada al instante por un zumbido de baja frecuencia que allí parecía el rugido de un motor a reacción. La tableta en su mochila estaba muerta, pero la intuición de ingeniería de Mateo le indicó que estaba en la zona de inundación, donde el sistema alivia el exceso de presión del agua del pozo vertical. Si no encontraba la manera de llegar a los niveles secos en los próximos 10 minutos, simplemente sería arrastrado al océano por los colectores de descarga. Mateo empezó a vadear contra la corriente. Cada paso era un esfuerzo. Su pierna, herida en el accidente del barco, le palpitaba con un dolor agudo, pero se obligó a moverse. Tenía que alcanzar el sello de presión del nivel inferior, el único lugar donde podía cerrar manualmente el suministro de agua en caso de emergencia. De repente, la luz de su linterna se reflejó en algo brillante que tenía delante. Mateo se quedó paralizado. Un recipiente de plástico flotaba en la superficie del agua. Al acercarse, vio que era una caja de herramientas sellada. Mateo la abrió. Dentro, envuelta en un trapo aceitoso, había bengalas y una radio vieja. Presionó el botón de llamada. Una voz irrumpió entre la estática. Era Diego. Patrón, ¿me oye? Aquí está subiendo el agua. La voz del guía era débil, intermitente. Diego, ¿dónde estás? ¿Estás en la cabina de cuarentena? Mateo se pegó la radio al oído, intentando gritar por encima del ruido del agua. No, la cabina se abrió al parpadear la luz. Estoy ahí abajo, en el sector de filtración. Hay mercenarios. Te buscan. Uno de ellos está herido. Está loco. Quiere volar la esclusa principal. Mateo maldijo. Si los mercenarios vuelan la esclusa en este nivel, la presión del agua simplemente destrozará la montaña desde dentro. Diego, escúchame. Encuentra la válvula con la marca amarilla. Gírala completamente a la derecha. Esto creará un colchón de aire y ralentizará el agua. Voy por ti. Mateo se guardó la radio en el bolsillo y aceleró. El agua ya le había llegado al pecho. En algún momento, el suelo bajo sus pies terminó. Se encontró en un pasadizo inundado. Se vio obligado a sumergirse. La oscuridad bajo el agua era absoluta. Mateo sintió que la colosal presión le oprimía el cuerpo. Nadó a tientas, siguiendo la dirección de las tuberías. Le ardían los pulmones. Los capilares empezaban a reventarle en los ojos. Solo un pensamiento latía en su cabeza. 30 segundos. 30 segundos más. Su mano encontró una abrazadera de acero. Se impulsó hacia arriba y emergió en una estrecha bolsa de aire justo debajo del techo, tragando saliva con avidez. Mateo vio una luz delante. No era su linterna, era la luz de un soldador. Los mercenarios estaban allí. Intentaban cortar las bisagras del enorme sello hermético que los separaba del núcleo del estabilizador. Eran dos. Uno sostenía un cúter. El otro montaba guardia, observando nerviosamente el pasillo inundado. Mateo sabía que no tenía ningún arma, pero tenía la física de los fluidos. Estaba por encima de ellos, al nivel de la tubería. Detrás de él, toneladas de agua se habían acumulado en el tanque de almacenamiento, contenidas solo por una válvula, que él mismo había abierto. Extendió la mano para abrir la válvula de emergencia. Le temblaban las manos de frío y cansancio. Vamos, Isaac, ayúdame otra vez, susurró. Mateo tiró del pasador. Se oyó un estruendo. La masa de agua de varias toneladas que brotaba del tanque de almacenamiento derribó a los mercenarios antes de que pudieran comprender lo que había sucedido. Fueron literalmente arrastrados hacia el conducto de drenaje abierto. Mateo apenas logró agarrarse a una viga para evitar ser arrojado tras ellos. Cuando el flujo disminuyó ligeramente, Mateo se deslizó exhausto sobre la plataforma de hormigón. Temblaba. Estaba a punto de desmayarse por la falta de oxígeno y la hipotermia, pero justo delante de él, en la pared, vio una escritura con tiza. Era reciente. La esclusa 4 no es el final, es el principio. Ve más profundo, Mateo. La verdad está abajo. Era la letra de su padre. ¿Pero cómo? El anciano había dicho que su padre se había convertido en parte del sistema. Mateo levantó la cabeza. Ante él había un pozo que descendía al mismísimo abismo. Allí abajo, la misma luz azul que había visto en la cámara principal latía. Era luz Cherenkov, radiación producida en el agua por procesos nucleares o de alta energía.
Se dio cuenta, el sitio C no estaba simplemente estabilizando las placas. Estaba aprovechando su energía para algo mucho mayor. Mateo se puso de pie, apoyándose en la pared. Ya no sentía el dolor en la pierna, solo sentía a las vibraciones de la tierra que lo llamaban. Empezó a descender por la interminable escalera de caracol hasta el punto más profundo del Darién, donde el ingenio ingenieril de su padre se topó con algo que desafiaba la explicación de la ciencia convencional. La escalera de caracol parecía interminable. Mateo descendía cada vez más profundo, hasta las entrañas del sujeto C, donde el zumbido de la maquinaria en funcionamiento daba paso a un extraño sonido pulsante, casi orgánico. El aire era seco y electrizante. Cada respiración dejaba un sabor metálico en la lengua. El resplandor azul de abajo se volvió insoportablemente brillante, llenando el espacio con un resplandor frío y fantasmal. Finalmente, la escalera terminó. Mateo subió a una plataforma suspendida sobre un tanque colosal lleno de agua ultrapura. En el centro mismo de esta masa acuosa yacía un objeto que le hizo olvidar por completo su dolor y fatiga. Era una cápsula de titanio y un compuesto transparente, dentro del cual brillaba el núcleo estabilizador, una masa de metal oscuro que giraba lentamente y generaba un potente campo magnético. Por fin lo lograste, dijo una voz que Mateo había escuchado millones de veces en sus sueños. Mateo se dio la vuelta. Un hombre estaba sentado en las sombras detrás del panel de control. Vestía el mismo mono de ingeniero de Serrano Asociados que había visto en fotografías antiguas. Pero el hombre en la silla no era el anciano del salón principal. Su rostro, demacrado y pálido, tenía los rasgos de Manuel Serrano el día de su desaparición. El tiempo fluía de forma diferente en este sector, bajo la influencia de colosales campos gravitatorios y magnéticos. «Padre», la voz de Mateo tembló. Dio un paso al frente, pero sentía las piernas débiles. El hombre en la silla levantó lentamente la cabeza. El brillo azul del núcleo se reflejó en sus ojos. «Mateo, mi pequeño ingeniero, has crecido. Y viniste buscando respuestas que no debiste. 30 años», susurró Mateo. «Te creíamos muerto. Mamá te esperó hasta su último día. ¿Por qué no regresaste? Podrías haberte ido cuando el proyecto se canceló». Manuel Serrano se levantó pesadamente. Estaba apoyado en el panel de control, y Mateo notó que su mano estaba conectada al sistema mediante finos cables sensores. Era literalmente parte de la interfaz de la máquina. «Era imposible irnos», señaló Manuel al tanque. «Lo que descubrimos aquí en los 90 no fue solo una falla. Es una válvula geológica. La naturaleza creó el mecanismo perfecto para liberar la presión de todo el continente. Si lo hubiéramos abandonado mientras se ajustaba, Sudamérica se habría dividido. Me quedé para completar el ciclo. Pero el ciclo dura décadas. Alguien tenía que estar al tanto. Mateo, cada minuto, cada hora». Mateo miró a su padre y no vio a un héroe, sino a un rehén de su propia responsabilidad. La ética de la ingeniería se había convertido en una cadena perpetua. Ahora los de afuera, los mercenarios, quieren arrebatárselo. Quieren convertir la válvula en un arma, dijo Mateo, acercándose al panel de control. «Lo sé, los vi a través de los sensores del complejo, pero no entienden una cosa». Manuel presionó un botón en la terminal, y un holograma del mapa sísmico se desplegó ante Mateo. «El sistema ha alcanzado la masa crítica. La resonancia ya no mantiene unidas las placas. Las está transformando. Si intentamos anular el control ahora, la energía acumulada durante 30 años detonará. ¿Qué hacemos?». Mateo puso la mano sobre el hombro de su padre. Estaba tan frío como el hormigón del sitio C. «Solo hay una salida». Manuel miró a su hijo directamente a los ojos. «Contención completa. Debemos inundar la cámara principal y provocar un colapso controlado de los pozos de acceso. El sitio se hundirá 500 metros bajo la capa de basalto. Para siempre. Pero entonces nunca saldrás de aquí». La comprensión golpeó a Mateo con más fuerza que la bala del mercenario. «No lo planeé, hijo. Soy parte del algoritmo. Pero tú, tienes que irte. Diego está en la lanzadera de emergencia en el sector de filtración. Tienes 7 minutos antes de que detonen las cargas en los niveles superiores». En ese momento, el complejo se estremeció. Los mercenarios de la sala principal comenzaron a volar el techo, intentando llegar directamente al núcleo. El techo sobre la plataforma comenzó a desmoronarse en diminutos pedazos. «Mateo, escúchame». Manuel agarró a su hijo por la chaqueta. «Hay un código en mi diario. Al final, no es una contraseña. Es una frecuencia de reposo. Cuando salgas, sálvala. Si la Tierra alguna vez empieza a temblar de forma indebida, serás el único que podrá calmarla. Este es tu legado. El legado de los ingenieros de Serrano». Mateo sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Toda lógica, todo su afán de cálculo, se desmoronaba ante este sacrificio. Entendió por qué su padre le había pedido que no viniera, no por miedo al secreto, sino por miedo a que Mateo tuviera que tomar la misma decisión. «No te dejaré aquí solo». Mateo agarró la palanca de control. «No me vas a dejar». Sonrió Manuel por primera vez en 30 años. «Continuarás mi trabajo. Sobrevivirás. Esta es la orden final de tu ingeniero jefe. Vete». Manuel tiró bruscamente de la palanca de liberación de emergencia de la plataforma. Mateo fue arrojado a un lado por la maquinaria.
Las puertas del ascensor se cerraron de golpe antes de que pudiera gritar. A través del cristal transparente del ascensor, que ascendía a una velocidad increíble, Mateo vio a su padre regresar a los controles. Manuel Serrano se incorporó, moviendo las palancas con confianza, apaciguando al planeta enfurecido por última vez. El resplandor azul del núcleo destelló con una blancura cegadora, envolviéndolo. El ascensor dejó a Mateo en el sector de filtración, donde Diego, pálido y ensangrentado, ya estaba abriendo la escotilla de la cápsula de escape, una pesada bola de acero destinada a ser liberada al río a través de un túnel de drenaje. Matro, rápido, todo se derrumba, gritó Diego. Mato saltó dentro, sellando la escotilla. En ese preciso instante, una serie de potentes explosiones sacudieron el sitio C. Toneladas de hormigón, tierra y agua del Darién comenzaron a llenar los vacíos del complejo. La cápsula fue arrojada a la tubería, y Mateo sintió la colosal presión del agua empujándolos hacia afuera, hacia lo desconocido. Lo último que escuchó a través del intercomunicador del complejo no fue el rugido de la destrucción, sino un ritmo tranquilo y calmado, el ritmo de un corazón humano, fusionándose con el pulso de la tierra misma.